Titulares: niveles del río Orinoco se mantienen en alerta roja en Bolívar y Amazonas. Pacientes renales de Barquisimeto piden que se reactive ruta de transporte que los llevaba a hospitales. Encontraron restos de venezolana secuestrada por las FARC en el 2012. Chile finalizó búsqueda de mineros atrapados al encontrar el cadáver del último de ellos. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión. Joseph García. Noticias Altos Visión. Comenzamos. El Consejo Nacional Electoral declaró irreversibles los resultados de elecciones de concejales indígenas en 69 municipios del país. El ente rector aseguró que en la jornada, que contó con una participación del 92.97%, fueron electos 68 de 69 cargos principales, siendo estos cargos irreversibles, por lo que se procedió a efectuar las adjudicaciones correspondientes. Según la información suministrada por el vicepresidente del Poder Electoral, Carlos Quintero, tras efectuar el proceso de totalización, se conoció que el partido Cátedra Guaycaipuro obtuvo 40 cargos que equivalen al 58% del total de los cargos, Consejo Nacional Indio 15 cargos, Partido Fundación para la Participación 8 cargos, un cargo para la Federación de Indígenas y 4 concejales electos por el Partido Calaira, garantizando un proceso participativo y transparente, cumpliendo con los derechos democráticos de estas comunidades. Continúa la alerta roja en los estados Bolívar y Amazonas, tras el aumento del nivel del río Orinoco que ha generado afectaciones y la evacuación de miles de familias. La temporada de lluvias ha provocado un aumento sostenido del afluente, lo que ha generado múltiples afectaciones en diversas regiones. En Amazonas, Puerto Ayacucho, el nivel del río alcanzó los 53,44 metros, superando 1,44 metros la cota de desborde. En el estado Bolívar los niveles varían. En la comunidad El Jobal, el río se encuentra en 41,12 metros, 12 centímetros más del límite de alerta roja. En Caicara se ubica en 17,56 metros, mientras que en Palúa se reportan 11,32 metros, manteniendo estas zonas en alerta amarilla. En el estado del Tamacuro, el río alcanzó 7,20 metros en Tucupita, lo que representa una alerta amarilla para la región. La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres activó un despliegue de funcionarios para monitorear el afluente y brindar asistencia a las comunidades más perjudicadas. En comunidades indígenas del estado Guayana Esequiba se realizó una jornada de atención médica integral donde fueron beneficiados más de 190 habitantes con diferentes servicios. La Gobernación de la Guayana Esequiba, junto a autoridades del Estado Bolívar y del Ministerio para la Salud, atendieron a los habitantes de la comunidad indígena de San Juan de Venamo, quienes recibieron consultas en medicina general y pediátrica. Con el objetivo de reforzar el esquema de inmunización en esta localidad, se aplicaron más de 100 vacunas de pentavalente, trivalente, BCG, fiebre amarilla y toxoide tetánico. San Juan de Venamo es una comunidad caracterizada por su lejanía. Fue considerada prioritaria en esta jornada médica para atender de forma directa a quienes enfrentan dificultades para acceder a los servicios sanitarios. A su vez, en la localidad de San Martín de Turumbán se desarrolló otra jornada de salud organizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el respaldo del gobierno local y la participación de empresas privadas. En este operativo se ofrecieron consultas de pediatría, atención médica general, aplicación de vacunas y entrega de materiales escolares. Un grupo aproximadamente de 15 pacientes renales que viven hacia la zona norte de Barquisimeto piden a las autoridades la reposición de la ruta de autobuses gratuita, que le daba prioridad a ellos para llegar a los diversos centros de diálisis a cumplir con sus tratamientos. De acuerdo con una paciente afectada, contar con la unidad de transporte era de mucha ayuda para ellos, ya que eso mitigaba la carga financiera para su tratamiento y les brindaba la seguridad de llegar hasta los centros de salud cuando no disponían del dinero para pagar pasajes. Algunos pacientes afirmaron que esa ruta se habilitó hace más de 7 años y llegaba hasta el Hospital del Seguro Social Pastor Oropesa. También aseguraron que ya tienen aproximadamente un mes sin gozar de ese servicio vital para los pacientes, a quienes no les han respondido cuándo se reanudará el servicio. Algunos de los pacientes renales han ido a la sede de la alcaldía de Crespo, punto de partida de las unidades de transporte, y solo les han dicho que se trata de una medida de la dirección regional. Actualmente el costo del pasaje urbano es de 25 bolívares de acuerdo con la Gaceta Oficial. Sin embargo, a muchos pacientes se les hace difícil costear los tratamientos adicionales para tratar sus problemas renales.
En materia de economía, el sector automotriz del país espera producir más de 14.000 vehículos en el último trimestre del 2025. En alianza con el sector de autopartes para garantizar el ensamblaje, el sector automotriz prevé mantener una producción de 14.000 unidades para satisfacer el mercado interno en el último trimestre de este 2025. Así lo dio a conocer el representante del sector automotriz en Venezuela, Sergio González, quien enfatizó que la industria mantiene su enfoque a fin de que el año cierre con una producción de unos 35.000 vehículos. Aseguró que trabajan de la mano con empresas de repuestos para garantizar el suministro de los mismos en el país. En sucesos, una niña de 9 años de edad perdió la vida en un incendio que se registró dentro de su casa, ubicado en el municipio de Maracaibo, estado Zulia. En la casa 6015 de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante se registró un incendio en fase de libre combustión que afectó un dormitorio, donde se encontraba la menor que padecía de hidrocefalia. La madre había salido del hogar para realizar compras, dejando a la pequeña al cuidado de otro menor, quien logró escapar gracias a la intervención de vecinos que acudieron al lugar al escuchar las alarmas. Al lugar del siniestro acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y la Policía Regional para controlar la situación. Una comisión del Cuerpo de Bomberos de la región zuliana realiza las investigaciones pertinentes para determinar la causa del incendio, los cuales no descartan que haya ocurrido a consecuencia de un cortocircuito. Un accidente vial en Barcelona, estado Anzoátegui, dejó como saldo un fallecido y 4 personas heridas. El accidente se produjo en la vía alterna Argimiro Gabaldón de Barcelona, a la altura de la Universidad de Oriente, tras el impacto de un vehículo con un camión cisterna de gasolina. Según el reporte emanado por funcionarios de la entidad, resultaron heridas las 4 personas que viajaban en la camioneta Fortaleza color rojo, por lo que fueron llevadas de inmediato a los centros de salud de la entidad para recibir atención médica, mientras que el conductor, identificado como José Guaipo de 34 años, perdió la vida en el acto. Se pudo conocer que el conductor de la cisterna, identificado como Renzo Pérez, fue puesto a la orden de las autoridades competentes mientras investigan las causas que originaron este siniestro. Luego de 12 años desaparecida, fue encontrado el cuerpo de una mujer del estado Apure, que estuvo en cautiverio de la guerrilla colombiana desde que salió de Venezuela en el 2012. Se trata de Brenda Marín, una mujer venezolana cuyo destino estuvo en incertidumbre durante 12 años, luego de que desapareció en 2012 mientras intentaba cruzar la frontera con Colombia en busca de mejores oportunidades. Recientemente fueron hallados los restos de esta mujer de 30 años, quien, según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, había caído en manos de la guerrilla colombiana FARC que operaba en la zona fronteriza. En 2012, Brenda intentó cruzar la frontera para llegar a Colombia por Arauca y no hubo más noticias de ella. Su familia inició una angustiosa búsqueda para saber de su paradero y, gracias a las investigaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas, se logró determinar que había sido secuestrada por las FARC. La parte de la frontera colombo-venezolana en la región de Arauca se caracteriza por su complejidad y peligrosidad, y se estima que al menos 25 personas, entre colombianos y venezolanos, permanecen desaparecidos en esta línea fronteriza. Las operaciones para rescatar a los 5 mineros atrapados en Chile finalizó ese domingo, tras el hallazgo del último cuerpo sin vida de los trabajadores. Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil en apoyo a las sanciones de Estados Unidos contra el juez a cargo del juicio al expresidente. Y la policía de España informó que desmanteló una red de trata de migrantes hacia Reino Unido y Canadá. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. El accidente ocurrido el jueves pasado dejó el mismo día un muerto y 9 heridos, movilizó a más de 100 brigadistas en las labores de búsqueda y paralizó el yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta, con 4.500 kilómetros de galerías interiores, propiedad de la mayor productora mundial de cobre. Durante la madrugada del domingo fueron hallados los cuerpos de otros 3 mineros que se sumaron al trabajador de la minería encontrado muerto la tarde del sábado. Todos fueron encontrados en el mismo lugar donde el jueves ocurrió el derrumbe ocasionado por un evento sísmico, cuyo origen natural o generado por las perforaciones aún se investiga. Las movilizaciones tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro, donde los manifestantes desfilaron bajo los colores verde y amarillo de la bandera nacional y exhibieron carteles agradeciéndole al presidente estadounidense Donald Trump.
El gran ausente de estas manifestaciones fue el propio Bolsonaro. El exmandatario de extrema derecha, investigado por presunta obstrucción a su juicio por intento de golpe de Estado, debe usar un brazalete electrónico, quedarse en casa las noches y los fines de semana, y tiene prohibido utilizar redes sociales. El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, quien está a cargo del juicio y también es criticado por los bolsonaristas por su lucha contra la desinformación, que equiparan con censura. La policía española informó este lunes que desmanteló una red criminal sospechosa de traficar migrantes hacia Reino Unido y Canadá con pasaportes falsos. El grupo presuntamente facilitó más de 40 intentos de migración irregular, en su mayoría de ciudadanos provenientes de Yemen, cobrando hasta 3.000 euros por persona. Según la policía, los migrantes obtenían documentos de refugiados en Grecia y luego acudían a aeropuertos europeos donde los miembros de la banda les entregaban pasaportes falsificados para permitirles viajar de manera irregular a los dos países. Los agentes arrestaron a 11 presuntos miembros de la banda, incluido el supuesto líder, en redadas en el norte de España y en la capital, Madrid. Corea del Sur comenzó a retirar los altavoces que retransmitían noticias y música K-pop hacia el norte a lo largo de la frontera. Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo el lunes que todos los aparatos serían desmantelados a finales de esta semana, luego de que en junio el ejército surcoreano anunciara que las dos naciones ya habían interrumpido las emisiones de propaganda a lo largo de la zona desmilitarizada. La nueva presidencia de Seúl intenta aliviar las tensiones con su vecino, distanciándose de la agresiva postura de su predecesor Yoon Suk-yeol, que hundió las relaciones de Pyongyang a su peor nivel en décadas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán descartó conversaciones directas con Washington y destacó que Estados Unidos debería asumir sus responsabilidades por los ataques de junio contra sus instalaciones nucleares. En ese mes, Israel lanzó un ataque sin precedentes contra instalaciones nucleares y militares iraníes y también golpeó zonas residenciales durante 12 días de guerra. Luego, Estados Unidos se unió a esa ofensiva con ataques a instalaciones nucleares en 3 regiones. Los combates interrumpieron las conversaciones iniciadas en abril entre Teherán y Washington, las de más alto nivel desde que Estados Unidos abandonó en 2018 un acuerdo histórico sobre las actividades nucleares de Irán. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión.